Vamos a tener con un destacado médico importante, incluso recomendaciones y consejos que usted debe tener en cuenta. Nueva York, por cierto, que está pasando muchos trabajos porque han detectado un brote de la enfermedad y por lo visto ha sido a causa de el descuido de algunos padres que no han vacunado a sus niños y algunos que tienen el temor de que la vacuna les pueda hacer daño. Pero en fin, vamos a esperar que tengamos a nuestro invitado para que nos dé detalles de esta enfermedad, el sarampión, en el próximo segmento. Están escuchando Todo Noticias por Actualidad Radio y el tema que les prometí hace pocos momentos ya viene en pocos segundos con el doctor José Antonio Cisneros. La enfermedad del sarampión, una enfermedad que afecta al ser humano, es una enfermedad de fácil contagio, según dicen los especialistas. Los niños son los que más lo sufren, según se dice. Los síntomas del sarampión aparecen por lo general unos 7 a 14 días después de que la persona se infecta. Justamente el doctor José Antonio Cisneros nos ha ayudado con otros temas y en este en particular nos hizo el favor de acompañarnos y le agradecemos su presencia en el programa. Doctor Cisneros, qué gusto. ¿Cómo estás, Julio César? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Hay mitos sobre una vacuna que supuestamente podría afectar a los niños y por la cuestión del autismo y ha hecho que muchas personas no se vacunen o no vacunen a sus niños, porque vamos a decir que ellos son los que tienen, los adultos son los que tienen la responsabilidad sobre los niños. Y aparentemente ese ha sido el caso en una zona de Nueva York donde hay un brote grande de sarampión. 35 casos allá. Wow. Sí, señor, en un barrio ortodoxo ahí en la ciudad de Nueva York y bueno, ya la ciudad de Nueva York ha actuado para hacer que la gente se vacune en relación con esto porque esto puede expandirse rápidamente. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa que estaba controlada. Eso es lo interesante. Desde el año 63 que se hizo la vacuna triple que llamaban la MMR, que es sarampión, rubiola y lo que llamamos papera, ¿no? El mumps. Es una vacuna muy efectiva que se administra a los niños en 2 dosis. Una primera dosis te cubre casi el 95% y la segunda dosis prácticamente el 99%. Lo que hizo que prácticamente antes de nuestra generación todos habíamos pasado por la sarampión simplemente porque lo adquiríamos y desarrollamos con anticuerpos contra eso y quedamos autovacunados por el hecho de haber sido expuestos a la enfermedad. Pero aún así, muchas personas morían de complicaciones derivadas de esa enfermedad viral aguda. Con la introducción de la vacuna en el año 63, pues se empezó a vacunar a todos los niños, o sea que prácticamente todo adulto después de los años 60 que fue a la escuela o que nació después de los años 60 fue vacunado con esta vacuna y por lo tanto tiene resistencia al virus. Pero como en los últimos años se ha puesto un irresponsable científico inglés, sacó un estudio donde él correlacionaba un tipo de vacuna con la incidencia de autismo en los niños. Una simple correlación que no significa que haya una necesaria causalidad entre una cosa y la otra. El estudio fue desmentido, pero se corrió la voz y muchos padres preocupados por la gran cantidad de vacunas que se le administran a los niños, precisamente previniendo esas enfermedades, pues están optando por decir, bueno, yo no creo que mi hijo necesita vacunar y prefiero que no se vacune, al fin y al cabo todo el mundo está protegido. Bueno, todo el mundo está protegido hasta que hay alguien que no está protegido y entonces tenemos estos brotes de sarampión, una enfermedad altamente contagiosa y de muchas otras enfermedades contagiosas que estaban controladas a través de la vacunación y que ahora, pues como la gente ha resuelto no vacunar a los hijos, pues está creando problemas no solamente para sus propios hijos, sino para los hijos del vecino que probablemente se van a contaminar con esto. Doctor, para entender un poco la enfermedad, el sarampión, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los síntomas particulares? Es un virus que se transmite por la vía aérea, por el contacto con secreciones, etcétera, del paciente, y en unos 3 o 4 días comienza una fiebre alta, tos, un moqueo, una suerte de rinitis, se te enrojecen los ojos, te pones muy congestionado, se forma una conjuntivitis. Las personas que van con el dolor de garganta y la molestia abren la boca y se dan cuenta que tienen unas plaquitas blancas allí
en lo que son las amígdalas, y como a los 4 o 5 días comienza una erupción, un salpullido que llaman, en toda la piel, con unas características manchas rojas en toda la parte de la espalda y en todas las áreas corporales, ¿no? Eventualmente, una persona sana y con buenas condiciones de salud, esa enfermedad es superada por el mismo proceso inmunológico del paciente. Pero en algunas personas, pues esto puede complicarse con otras cosas o puede debilitar tanto al paciente que puede entonces complicarse en pacientes que son asmáticos, pacientes que tienen un riesgo, mala nutrición, etcétera, etcétera. Leo que al principio estaba viendo esta nota que dicen que los síntomas aparecen unos 7 a 14 días después que la persona se infecta. ¿Cuántos días le dura en sí después que se infecta y ya le aparecen las marcas en el cuerpo? Bueno, mira, eso puede durar 2 o 3 semanas más el malestar y eso, pero eventualmente hay una recuperación. Es un proceso, como todos los procesos virales, usualmente el sistema inmunológico se toma de 1 a 3 semanas en recuperar la energía y en producir los suficientes anticuerpos, las suficientes células para liquidar al agente viral, ¿no? Pero mientras tanto es altamente contagioso, ya te digo, si tú eres un adulto que nunca te vacunaste y nunca has tenido la exposición al sarampión, si tú entras a una casa y te dicen, mira, yo bueno que viniste y tal, tú sabes que mi hijo tiene sarampión, Jorge. Es para preocuparse, ¿no? Porque si tú no te has vacunado, el sarampión en los adultos es tremendamente severo, es muy grave en los adultos. Y más que en los niños. 50 años. Sí, como no, una persona de 40 o 50 años hace una crisis de sarampión, imagínate tú, pues, o sea, eso puede complicarse rápidamente. Acuérdate que estas enfermedades son fuertes en el sentido de que el sistema inmunológico tiene que combatirlas produciendo gran cantidad de anticuerpos, y eso es una persona, por ejemplo, de 40 o 50 años, que ya sea diabética, que sea obeso, que sea hipertenso. Imagínate tú la sobrecarga que significa para una persona que tiene esos compromisos de salud, encima de eso tener que luchar con una enfermedad viral como esta, ¿no? Entonces como te dije, como todas esas personas en el pasado fueron directamente expuestas a la enfermedad o fueron vacunadas, pues ellas no tienen problema. La mayoría de los adultos hoy, aun cuando la vacuna se le hayan puesto hace 30, 40 años, tienen anticuerpos y el sistema inmunológico tiene memoria que recuerda esos virus y por lo tanto es poco probable que te pegue. Pero vamos a poner que tú vengas de un país donde nunca fuiste vacunado y vengas ahorita y entras en Nueva York y te entras en contacto en esta cuestión con alguna secreción, pasas la mano por una mesa donde cayó una gotica de saliva de un paciente contaminado con sarampión. En las escuelas eso se produce, imagínate tú, en una escuela cualquier enfermedad viral inmediatamente genera un brote epidémico. Entonces diríamos que sí, la incidencia del sarampión entonces es mucho mayor en los niños que en los adultos. Sí, como no, primero porque a menos, por eso es que inmediatamente en el primer año de vida los vacunan, porque es lo más probable. Esa era mi siguiente pregunta, ¿a qué edad debe el paciente ser vacunado por primera vez? Bueno, después de los primeros 6 meses agarran al niño en la primera visita al pediatra, una vez que ha pasado el periodo perinatal inmediato, pues el recién nacido pasa el primer tercer, cuarto, quinto, sexto mes, el médico le administra la vacuna triple. ¿Cuándo se descubrió? Es un refuerzo a los 2 o 3 años. ¿Cuándo se descubrió la vacuna contra el sarampión? En 1963 se empezó a usar, sí. Sí, y la mezcla de esa vacuna con otras, muchos decían que, y ya lo explicábamos al principio, eso fue un médico responsable, que por cierto, el médico creo que le suspendieron hasta la licencia, porque se comprobó que lo que él estaba diciendo... Él adulteró los datos, y él adulteró los datos por razones bien penosas, porque tenía interés económico en un proyecto económico que tenía que ver con eso, pues. Entonces eso bueno, fue execrado de la comunidad médica inglesa, ¿no? Eso está todo en Internet. La gente que quiera debería consultar más Internet sobre eso. Lo que pasa es que como en Internet también hay mucha gente que quiere atraer tráfico, entonces escribir un artículo asociando la incidencia de autismo. Por supuesto, el autismo se hace evidente en los primeros años del desarrollo psicomotor del niño. Entonces, por supuesto, como es un niño, la gente asocia, bueno, ¿qué le puede haber pasado a este niño que le diera autismo? Bueno, no, eso fue la vacuna, seguro, ¿me entiendes?
Entonces, bueno, porque es lo único que, digamos, atípico que en un momento dado le administran a un niño que no necesita ningún otro tratamiento, le administran vacuna. Pero todavía está claro que el proceso del autismo es un espectro de enfermedades, que es un espectro de alteraciones genéticas que se puede dar en cualquier momento, en cualquier persona, se vacune o no se vacune. Ahora, Y eso fue declarado. Mira, ese estudio generó a nivel mundial una inmensa búsqueda de reproducir los resultados que dijo este científico o de desacreditar la hipótesis de relación. Y ningún estudio en ninguna parte del mundo ha demostrado concluyentemente una relación entre el hecho de que un niño se vacune y de que 2, 3, 4 años después desarrolle autismo. Eso no sé. Imagínate tú el impacto. Es más, sería una enorme contribución a la investigación científica que alguien en realidad probara eso, porque sería salvador para muchos niños, ¿verdad? O sea que si no se ha podido probar es porque todavía las vacunas representan, mira, de todos los avances que la medicina ha tenido a través de los siglos, ningún avance ha salvado tantas vidas como las vacunas. Bueno, imagínate tú, desaparecimos todas las epidemias que antes se producían, ni más ni menos, imagínate tú, todas esas enfermedades infecciosas, tuberculosis, por ejemplo, que fue una enfermedad que quitó mucha vida. Bueno, todo, o sea, es increíble la cantidad de enfermedades que han parálisis con la introducción bueno, la del polio, eso era lo que estaba buscando, el la del polio. Antes de que el doctor Sachs inventara la vacuna, bueno, el presidente Roosevelt tuvo polio, ¿vale? Y eso no respetaba clases sociales, eso no respetaba a nadie. Millones de niños terminaron en pulmones artificiales y con parálisis infantil, y esa enfermedad desapareció. Es impresionante. Entonces, ahora, doctor, sí, una vez que ya se detecta el sarampión, ¿qué recomendaciones se dan a quienes ya lo tienen? Bueno, quedarse en su casa, no entrar en contacto con más nadie, usar un tapaboca para no contaminar al resto del grupo familiar, y en 4 o 5 días, 6 días después de que comience la erupción, quedarse, que es un periodo de alta transmisión, cuando se ha hecho claro, pues que lo que tiene es un proceso de sarampión, porque acuérdate que comienza con un poquito de fiebre alta, tos y moqueo, bueno, así comienza el flu también, y así comienza el resfriado común. Ahora, cuando ya tú tienes ese proceso conjuntivitis y tienes ese sarpullido en la piel, es claramente que tienes sarampión. Entonces, en esos casos, lo que tienes es que guardar reposo en casa, mantenerte hidratado adecuadamente y evitar, por supuesto, contacto con cualquier otro, porque, como te dije, es altamente contagioso, muy contagioso. En cuanto a la fiebre, los adultos que están contigo, presumiblemente ya están vacunados, ¿no? El sarampión trae consigo fiebre también, ¿no? Sí, fiebre muy alta. Ajá. Fiebre, tos, un moqueo, una rinitis aguda, y la conjuntiva, se te ponen los ojos muy llorosos y enrojecidos, y luego eventualmente aparece la reacción eritematosa, pues las rosetas en la piel, que es lo que llaman el sarpullido, claramente, que es lo que hace que le llamen una enfermedad eruptiva, pues porque se produce esa erupción en la piel. Ok, entendido. O sea, mucho fluido, u otros líquidos también, controlar la fiebre, y, o sea, esas son las recomendaciones más importantes, ¿no? Más importante, en aquellos pacientes que no han sido vacunados y que están comprometidos en su salud por alguna cosa, se puede usar inmunoglobulina, que de una u otra manera pueden estimular al sistema inmunológico, pero el tratamiento de rutina es sintomático, pues tratar la fiebre, tratar la congestión, evitar que la persona entre en contacto con otras personas y mantenerse bien hidratado y alimentado hasta que pase el proceso, ¿no? Bueno, y la recomendación más importante que se dio al principio, doctor, es que a los niños, vacunar a su niño, no comer cuentos de que de los que regó este científico británico que puso en problemas a tanta gente. Con eso, porque se crea una matriz de opinión y la gente entonces se va por la parte más escandalosa, pues. La otra enfermedad que te dije que desapareció del planeta gracias a la vacuna fue la viruela. La viruela mataba gente como no tiene idea. Millones de personas murieron de infecciones de viruela. Otra enfermedad viral gravísima. Sin duda alguna, las vacunas han sido la gran salvación de la humanidad y desde luego hay que hacerle caso a la ciencia médica porque hay que ver las vidas que ha salvado la ciencia médica durante toda la historia, ¿no?
Doctor Cisneros, como siempre, qué placer, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y un saludo a todo el grupo de allá. El doctor José Antonio Cisneros, en vivo y en directo para nuestro programa del día de hoy.